Un saludo para todos. El día de hoy voy a resolverles un ejercicio de la línea recta KF en 2D. El ejercicio nos dice, se llevó a cabo una serie de ensayos de compresión triaxial tipo CU, o sea, consolidado no drenado, sobre muestras de arcilla saturada en donde se obtuvieron los siguientes resultados. Nos dan en la primera columna, nos dan una tabla, que en la primera columna nos dan el esfuerzo de confinamiento, en la segunda el esfuerzo desviador y en la tercera columna el exceso de presión de poros. ¿Qué es el esfuerzo de confinamiento? El esfuerzo de confinamiento lo conocemos como sigma 3. ¿Cómo conocemos el esfuerzo desviador? Es lo mismo que decir delta sigma. Y el exceso de presión de poros, sí es muy claro de que es delta U. Eso para entender un poco mejor el problema. Ahora nos dice, determine los parámetros de resistencia efectivos del suelo a partir de una aproximación en 2D de la línea recta KF. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente cuando nos hablan de la línea recta KF? Que nosotros vamos a trabajar en el plano PQ. Este es el que vamos a trabajar. No vamos a utilizar el plano sigma como tau, ya que nos están hablando de la línea recta KF, o sea, el plano PQ, componente media y componente desviadora. Entonces, para hacer la aproximación de la línea recta KF y guiarnos un poco para así poder hallar los parámetros efectivos, lo que voy a hacer primero es tratar de hallar estas dos componentes, P y Q, la componente media y la componente desviadora. ¿Para qué? Para así poder graficar esos puntos que nos den y hacer una aproximación de la línea recta KF para tener como una guía. Y nos va a servir más adelante para hallar los parámetros. Entonces, voy a hacer una tabla donde contenga los datos suficientes para poder hallar PQ. Cuando esté ahí, voy a seguir explicando. Como les mencionaba hace un momento, será el cuadro que tenía planeado hacer, donde contenga una columna los puntos de las tres pruebas de los tres ensayos de compresión triaxial, el sigma 1 que lo vamos a necesitar para poder hallar la componente media P, la componente efectiva P, y bueno, pues simplemente restar el exceso de presión de poros, y la componente desviadora Q. ¿Por qué no puse una Q efectiva aquí? Si nos piden la resistencia efectiva del suelo, los parámetros de resistencia efectiva del suelo. Enseguida les explico por qué. Bueno, entonces aquí tengo mis 5 columnas. Lo que voy a hacer es hallar P efectiva y Q para venir a este gráfico, a este plano y a ese plano PQ y poner los puntos y graficar la aproximación de la línea recta KF para tener como una guía. Entonces, ¿cómo voy a rellenar estas columnas y estas filas, estos cuadros? Primero tengo que tener claro que sigma 1 es simplemente la suma de sigma 3 más delta sigma. O sea, la suma del esfuerzo de confinamiento más el esfuerzo desviador. Entonces, ahora, ¿qué es la componente media? La componente media es la suma de sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Por eso es que necesitamos sigma 1 para poder hallar la componente media. Ahora, la componente media efectiva es hacer la resta de la componente media total menos el exceso de presión de poros. Para la componente desviadora tenemos que es igual a
sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Por qué razones no hay una componente desviadora efectiva? Aquí voy a hacerlo con azul, con verde, la demostración de por qué no hay una componente desviadora efectiva. Si nosotros queremos tener una componente desviadora efectiva, tenemos que restar el exceso de presión de poros a sigma 1 y el exceso de presión de poros a sigma 3. Esto entre paréntesis. Y todo eso dividido entre 2. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un menos aquí, con ese menos acá, se nos va a convertir en un más delta U, o sea, más exceso de presión de poros. Y con ese menos de acá, esto y esto se cancela. Por lo tanto, la componente desviadora va a ser lo mismo que la componente desviadora total es lo mismo que la componente desviadora efectiva. Y eso lo podemos colocar aquí. Q efectiva es igual a Q total. Ahora, teniendo ya estas fórmulas bien claras, vamos a pasar a rellenar el cuadro. ¿Cómo lo rellenamos? Para el punto 1, ¿qué tenemos en el punto 1? Sigma 3 más delta sigma en el punto 1, o sea, C200 más este delta sigma 227. Eso nos va a dar un valor de 427 kilopascales. Ahora sí, la componente media total, que es sigma 1 más sigma 3 dividido entre 2. Entonces, 427 más 200 dividido entre 2 nos da 313.5. Ahora, la componente media efectiva es resta del exceso de presión de poros. Entonces, 313.5 menos 68.1 que tenemos acá, eso nos va a dar un valor de 245.4 kilopascales. Y para la componente desviadora, hacemos. Se me olvidaba comentarles. Para la componente desviadora, no es necesario hacer todo esto que ven acá. Simplemente esto, el sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, es equivalente a decir delta sigma medios. Entonces nos podemos ahorrar hacer esa resta y simplemente cogemos directamente el delta sigma que nos lo dan en la tabla y dividirlo entre 2. Entonces sería 227 dividido entre 2. Eso nos va a dar 113.5 kilopascales. Y eso lo hago para el punto 1, o sea, para el punto 2 y para el punto 3. O sea, en el punto 2 para sigma 1 sería 400 más 421.4. Ese sería el valor de esta casilla. Y para el punto 3. Entonces voy a rellenar toda la tabla y continúo con la explicación. Entonces, luego de tener la tabla completa, ahí pueden comparar resultados. Los valores que voy a necesitar son estos dos para poder irme acá al plano PQ y poner los puntos y graficar la aproximación de la recta KF. Pero eso no, obviamente eso no es lo que nos están pidiendo. ¿Yo por qué hago eso? Yo hago con el fin de llegar a los parámetros de resistencia efectivos. ¿Cómo? Ya les explico. Entonces, si cada dos cuadritos son 100, son 100 unidades en kilopascales. Entonces graficamos el primer punto, 113.5 por Q, por el eje Q, y 245.4 por el eje P'. Entonces nos daría más o menos esto es 100, 13 por ahí y 245 por ahí. Ahora el siguiente punto, 210
.7. Voy a hacer esa gráfica y continúo. Luego de haber graficado los puntos, de haberlos puesto en el plano PQ, voy a trazar la aproximación de la línea recta KF. ¿Qué pasa? Que este caso sé que si se parece a una línea recta, pero hay casos que los puntos no pueden estar un poco más descoordinados y no representarían una línea recta. Entonces lo que se coge, ahí se ve que el punto del centro está un poco desviado. Entonces lo que se hace es coger el punto inicial y el punto final. Entonces sería eso. Lo voy a hacer con otro color. Esa sería la línea recta KF. Vemos que el punto del centro está un poco descoordinado, pero se toma la aproximación entre el punto inicial y el punto final. Esta es la línea recta KF. ¿Qué tenemos que saber de la línea recta KF? Que tiene como fórmula que Q o Q', que es lo mismo, es igual, como estamos trabajando en términos efectivos, entonces sería de prima, se pongámoslo prima, aunque ya sabemos que es igual Q y Q', más P prima, o sea, P efectiva, por la tangente de beta prima. Entonces, los parámetros de resistencia efectivos que nos están pidiendo son de prima y beta prima. Haciendo la representación aquí en el gráfico, sería más o menos ahí sería el intercepto, o sea, de prima. Sería de prima. Vemos que toca casi cerca del origen, pero, o sea, es como un error. Pues, o sea, no exactamente va a ser en el origen. Eso tiene que tocar en algún lado de Q. Y el beta prima es este. Es este ángulo. Son los parámetros que tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Primero voy a hacer eso. Listo. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Para poder hallar B' necesitamos Φ' en Moore-Coulomb. ¿Y cómo llegamos a beta prima? Entonces, para llegar a beta prima, ¿qué tenemos? Tenemos una relación entre estos dos ángulos, que es beta prima es igual a la tangente, es igual a la tangente inversa del seno de Psi prima, de Phi prima, corrijo, Phi prima. Entonces, teniendo Phi prima, podemos hallar beta prima. Y cuando tengamos beta prima, reemplazamos acá. Y la única incógnita que tendríamos sería de prima, porque Q' y P' ya tendríamos que lo hallamos acá. ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Qué Q' y qué P' se utiliza?
Se utiliza siempre la Q y la P de la última carga, o sea, la carga 3, el punto 3. Eso lo haremos cuando ya tengamos beta prima. Primero enfoquémonos en hallar phi prima para poder hallar beta prima. ¿Cómo hallamos phi prima? ¿Qué tenemos? Voy a hacerlo por acá. Sí, por ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una relación de los esfuerzos principales. ¿Cómo es esa relación? Esa relación lo hacemos con el coeficiente n-phi. El coeficiente n-phi. Entonces esa relación sería sigma 1. Esa es la ecuación. Voy a hacer con azul. Entonces, sigma 1 efectivo. ¿A qué va a ser igual? A sigma 3 efectivo por n-phi efectivo más 2 veces la cohesión efectiva por la raíz de n-phi efectivo. Esa es la ecuación que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos sigma 1 efectiva, que simplemente es square sigma 1, que ya lo hallamos, y restarle el exceso de presión de poros. Sigma 3 efectivo, que es square el sigma 3 que nos dieron en el enunciado, que está por acá, que sería el esfuerzo de confinamiento, y restarle el exceso de presión de poros. N-phi no tenemos incógnita. Cohesión efectiva no tenemos incógnita. Y n-phi, que es la misma incógnita de acá, entonces, ¿qué tendríamos? Dos incógnitas. Pero, como nosotros tomamos el punto 1 y el punto 3 para hacer la aproximación de la línea recta KF, podemos tomar dos distintas ecuaciones. Dos distintas ecuaciones con las cuales podremos trabajar. Entonces, ¿cuáles serían esas dos distintas ecuaciones? Empecemos con la primera, para el punto 1. Y luego de tener las dos ecuaciones tendríamos dos ecuaciones y dos incógnitas y se resuelve las incógnitas. Entonces, para la primera, sigma 1 efectivo, ¿qué es sigma 1 efectivo? Es 427 menos el exceso de presión de poros. El exceso de presión de poros está acá, 68.1. Entonces, voy a traerme esto. Esto para acá. Voy a dejar ahí. Y también me voy a traer el sigma 3 para no estar subiendo y bajando. Entonces lo pondré por aquí. Listo, perfecto. Listo. Y el sigma 1 también. Ahí. Listo. Para el punto 1, que es sigma 1 efectivo, escoger el sigma 1 y restar el exceso de presión de poros. Entonces, ¿qué sería? Sería 427 menos 68.1. Eso es sigma 1 efectivo. Eso es igual a sigma 3, que sigma 3 es 200, pero como es sigma 3 efectivo, entonces menos 68.1. Listo. Ahora, eso se multiplica por n-phi. Y se suma dos veces la cohesión efectiva por la raíz de n-phi efectivo. Listo. Esto acá y esto acá. Va a ser nuestra ecuación 1.
Eso podemos reemplazar de una vez aquí el valor que da y aquí también. Entonces eso nos daría un valor de 358.9 kilopascales. Solo le pongo las unidades. Y eso nos da un valor de 131.9. Listo. Y vamos con la ecuación 2. Entonces la ecuación 2 sería ahora el punto 3. Entonces sería 1215 menos la exceso de presión de poros en el punto 3. O sea, 184.7. Ahí se recortó un poquito, pero no importa. Listo. Eso va a ser igual a sigma 3 efectivo, o sea 600 menos 184.7. Eso por NFI más 2 veces la cohesión efectiva. La misma cohesión efectiva, ¿por qué? Porque estamos hablando de la misma línea recta KF. Entonces, por eso es el NFI y la cohesión efectiva es lo mismo. Por eso se puede trabajar con las dos ecuaciones. Entonces sería cohesión efectiva por NFI efectivo. Y eso nos daría la ecuación 2. Entonces vamos a resolver estas dos ecuaciones. La manera más fácil que yo encuentro para resolver estas ecuaciones es haciendo que el dos veces cohesión efectivo se cancele. O sea, este y este se cancele y así nos quede en phi solamente. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues resto la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces, resto 1 menos 2. Y ahí nos va a dar el ángulo, el coeficiente de NFI. Entonces, ¿esto cómo sería? Esto nos daría 358.9. Aquí me faltó reemplazar el resultado. Entonces, eso es un valor de 1031 por este lado. Kilopascales. Y por ese otro 415.3 kilopascales. Ahora sí, resto 1 y 2. Entonces sería 358.9 menos 1031. Menos 1031. Esto es igual a 131.9 menos 415,3. Y eso multiplicado por NFI. Eso. Más. Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí es donde yo les decía. Esto se va a cancelar. 2 veces la cohesión efectiva por raíz de NFI. Efectivo. Y esto menos 2 veces la cohesión efectiva por raíz de NFI. Efectivo. Esto con esto se nos va. ¿Y qué pasó? Nos quedó solamente NFI efectivo. Donde lo podemos despejar. Haciendo el despeje ahí. No lo voy a hacer acá porque me demoro. NFI. NFI efectivo. O sea, resolviendo la ecuación. NFI efectivo me va a dar 2,371. Listo. ¿Cómo relaciona esto con el ángulo phi?
pues tenemos que n phi también es igual a la tangente al cuadrado de 45 grados más phi efectivo sobre 2. De esta manera nosotros vamos a hallar el phi efectivo. ¿Por qué phi efectivo? Porque hallamos fue el n phi efectivo. ¿Y por qué hallamos el n phi efectivo? Porque tomamos el sigma 1 efectivo, sigma 3 efectivo, todo efectivo hasta la cohesión efectiva. Aunque al final se canceló, pero igual la tomamos efectiva. Entonces por eso se halla es el phi efectivo. Entonces despejando de esa ecuación, no lo voy a hacer porque me demoro, pero ahí les voy a dar el resultado. Da 24 grados. Listo. Esta va a ser una de las respuestas. Es un parámetro efectivo. Parámetro de resistencia efectivo. Ahora, para hallar el beta prima, como les mencionaba acá arriba, la relación que tenemos, beta prima es igual a tangente a la menos 1 por seno de phi efectivo. Entonces aplicamos esa aquí mismo. Tangente a la menos 1 de seno phi efectivo. Pero va a reemplazarlo de una vez, porque si no, haría lo mismo que arriba. Esto nos va a dar un valor de 22,13. Esa es otra respuesta. Ahora, para hallar el parámetro de efectivo, sale directamente, como les mencionaba, simplemente reemplazo y espejo en la ecuación de la línea recta KF. Espejo de prima y reemplazo los valores, que los tengo absolutamente todos, y así hallo de prima. Entonces de prima, despejada de ahí, me da un valor de 13,76. Esta sería otra respuesta. Ahora, como les decía hace un momento, ¿qué valores de Q y P debe utilizar? Se utiliza los de la última carga. Entonces, para Q, el de la última carga, ¿cuál es? Los voy a poner aquí para que no se confundan. De la última carga, ¿cuál es? 307,85. Y para P efectivo, 723,15. Entonces, para Q, voy a poner en negro para que se vea muy bien. Para Q, 307,85 y para P 723. Poner acá donde está P. 723,15. Listo. Ya, entonces de ahí despego de prima y eso es muy sencillo. Nos da 13,76 de prima. ¿Qué nos falta? La cohesión efectiva. Entonces, ¿cómo hallo eso? Ya tengo n phi, ¿cierto? Si tengo n phi y vengo a la ecuación 1 o a la ecuación 2 y lo reemplazo, la única incógnita que me queda es la cohesión efectiva. Entonces hago eso simplemente, pero para mi caso voy a utilizar para mi caso voy a utilizar la ecuación 1. Entonces voy a reemplazar n phi en la ecuación 1 y voy a despejar la ecuación efectiva y ya sería todo, sería todo el problema. Entonces la ecuación efectiva
reemplazando y haciendo todo eso para la ecuación 1. Voy a aclarar aquí. De la ecuación 1. Reemplazo en Fi y despego. Entonces, ecuación efectiva es igual a, esto ya lo hice, entonces esto me da 358,9 menos, pues haciendo el despeje, 131,9, esto por 2,371, que es el NFI, sobre perfecto. Esto sobre 2 veces NFI, 2 veces la raíz de NFI. Me va a dar un valor de aproximadamente 15. Ah, no puse unidades. 15 kPa, kilopascales. Y acá también. Acá está acá. Listo. Entonces 13,76 kilopascales. Importante las unidades. Y ese sería nuestro resultado, nuestro ejercicio final. Ya hallamos todos los parámetros efectivos, como nos los pide el problema. Determinamos los parámetros de resistencia efectiva del suelo a partir de la aproximación en 2D de la línea recta KF. Acá está la aproximación en 2D de la línea recta KF. Entonces, eso sería todo y muchas gracias.